Gracias, señor presidente. Mirando los últimos acontecimientos, escuchando y leyendo con relación a la propuesta de reforma agraria que plantea el gobierno del presidente Petro, demasiado importante, creería yo que es tal vez la propuesta más importante del gobierno y que es obvio, ha generado reacciones en sectores de las élites, pero también ha generado apoyos. Yo quisiera recordar, señor presidente y señora ministra, lo que fue el Pacto de Chicoral. El Pacto de Chicoral se dio precisamente en la época del doctor Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras Restrepo, cuando se pretendió hacer una reforma muy importante que luego fue vapuleada y fue realmente obstaculizada por el gobierno de Guillermo León Valencia. Cuando se acordó el Pacto de Chicoral, Colombia desperdició la oportunidad de satisfacer los reclamos campesinos por la tierra y de evitar décadas de conflicto armado y violencia. Una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy, con esa resistencia de élites semejante a la reforma rural del Acuerdo de Paz. Esto lo dice el académico Rodrigo Primi. En enero de 1972 fue el Pacto de Chicoral, un acuerdo entre el gobierno de Pastrana, congresistas y terratenientes para frenar la reforma agraria intentada en los 60 mediante la Ley 135 de 1961 por Lleras Camargo. La Ley 135 del 61, aprobada al final del gobierno Lleras Camargo, adoptó una reforma agraria que no era radical, pues no era profundamente redistributiva, como lo fueron las exitosas reformas de Taiwán o de Corea del Sur, que abrieron camino al acelerado desarrollo de sus países. Pero una reforma importante, pues podría haber mejorado el acceso de la tierra del campesinado a partir esencialmente de la entrega de baldíos o tierras del Estado y alguna expropiación de latifundios improductivos. Durante el gobierno de Valencia, 62-66, no hubo ningún avance, pero la cosa cambió con Lleras Restrepo, 66-70, que puso en la reforma agraria uno de los ejes de su estrategia de desarrollo. Lleras pensaba con razón que una situación muy parecida a la vivida en los años 70 es la que estamos viviendo hoy, con esa resistencia de élites a la reforma rural del Acuerdo de Paz de La Habana y a los cambios en el campo propiciados por este gobierno de Petro y Francia Márquez. El Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dejó de nuevo aplazada por tercera vez en 80 años, 1936, 1960, 1968, 2016, la reforma agraria. En el acuerdo de 2016, las partes acordaron un lacónico proceso de formalización de la propiedad privada mediante la asignación de títulos para quienes ya tienen posesión sobre la tierra. También se aceptó restituir y reparar a quienes perdieron la tierra en la guerra de 25 años y se volvió a dejar para después la redistribución de la propiedad. Este asunto es de especial importancia, pues el coeficiente de Gini en Colombia, el coeficiente Gini de tierras en Colombia llega escasamente al 0.8%, uno de los más desiguales del mundo. Uno de los problemas que Colombia ha dejado sin resolver en su historia republicana ha sido la inequitativa distribución de la tierra. Se trata de una situación caracterizada por una guerra permanente en el último medio siglo, la falta de una reforma agraria que reduzca la inequidad y la pobreza y un modelo de desarrollo anticampesino que ha privilegiado las inversiones de grandes capitales en industrias como la agricultura y que en las dos últimas décadas los gobiernos han proyectado bajo el signo de la agroindustria. Colombia es uno de los pocos países en el mundo donde no ha sido posible la democratización de la tierra, en donde millones de hectáreas de propiedad de todas y todos, bajo el pretexto de terrenos baldíos, han sido apropiadas ilegalmente. Miles de metros cuadrados de humedales y ciénagas en donde tradicionalmente se paseaban las aves, se pescaba o se gozaba de la vida, han sido intervenidos o desecados.
con el cuento del desarrollo ganadero. El punto sobre la reforma rural integral entregada, acordada entre las partes en La Habana, está lejos de ser una reforma agraria, es decir, no remueve la concentración de la propiedad y la pobreza. Solo implicó que el gobierno de Santos dispusiera de algunos medios legales para la formalización de la propiedad privada, de la propiedad y la restitución de tierras, creando condiciones para que la propiedad privada y comunal de la tierra en Colombia fuera clara. Ante estos interrogantes, ante los retos sucesivos de las élites terratenientes, narcotraficantes, paramilitares y guerrillas, el gobierno del cambio actual viene impulsando dos decretos para fortalecer el proceso de reforma agraria y al movimiento social campesino que debe ser el protagonista del proceso de dicha reforma. Se multiplicaron las voces estigmatizadoras, se indignaron los despojadores de tierra, se molestaron los acumuladores de millones de hectáreas, se incomodaron los narcotraficantes y lavadores de dólares, se rasgaron los vestidos e hicieron sonar las joyas las señoras y señores feudales. ¿Cómo es posible que la servidumbre vaya a tener nuevamente el acompañamiento de un gobierno que con recursos provenientes de los impuestos de la gente de bien pretende apoyar la organización y movilización y quién sabe quién más acciones atentatorias contra el buen nombre y el buen transcurrir de la vida en el campo? Estos dos decretos han tenido el rechazo de las élites del campo, terratenientes y ganaderos, y este último sector, en cabeza de su vocero José Félix Laforí, envió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que le solicitó convocar la mesa del acuerdo de tierras firmado con el gremio, esto como reacción a los dos proyectos de decretos enunciados por el gobierno. Obviamente la ministra convocó la mesa técnica y se reunieron y tengo entendido que de ahí salieron acuerdos importantes. Referente al primer decreto que reglamenta el artículo del plan de desarrollo, el cual señala a Laforí que eliminó las garantías judiciales a la extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la tierra, convirtiendo al proceso en administrativo y a discreción de la ANT. El gremio siente que la sombra de la extinción sumaria del dominio sin la intervención de un juez es un mal mensaje para quienes, ganaderos o no, ya han ofrecido voluntariamente más de 1,5 millones de hectáreas, de las cuales más de 700.000 están listas para la compra. Señor presidente, yo voy a dejar para el acta de hoy, el documento que escribí sobre el pacto de Chicoral y la comparación con lo que ocurre hoy día. Gracias, señor presidente. Muy bien.